Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Muy bien, saludamos al concejal de Bogotá, Emil Rojas. Concejal, bienvenido al Día de Noticias. ¿Cómo le va la vida? John Dier, muy buen día para usted, para los oyentes. Muy bien, aquí todavía con un invierno que pareciera que se va a extender después del verano. Ah, bueno, sí, a veces dura todo el año el invierno y más con esto del cambio climático. Concejal, ¿cuántos libros ha sacado? Lo vi por ahí en movimiento en la reciente Feria del Libro. Sé que a usted le encanta la poesía. Bueno, ya tenemos 6 textos publicados y bueno, ahora a la espera de un nuevo texto que hable de las maravillas del mundo, del universo, del amor, de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Solo poesía o también le gusta la novela y la crónica? Solo poesía, por ahí tengo un par de cuentos que están en remojo, pero por el momento solo poesía. Bueno, ¿y por qué le gusta la poesía? ¿Dónde nació ese amor por la poesía? Bueno, la ventaja de la poesía es que en cortas palabras se pueden decir muchas cosas que no necesariamente tengan un hilo conductor. Entonces, cuando viene una idea, se puede madurar fácilmente una idea corta y ahí se plasma en 4, 6, 10, 12 versos y ahí ya queda la historia. Tal vez se me hace más sencilla que la novela, que hay que Mm, hilarla, que tiene un poco más de complejidades. ujú. ¿Y eso de la poesía es algo que ha ido aprendiendo de manera empírica o ha hecho algún curso? No, yo escribo poesía desde los 14 años, luego hice algunas cartas que desaparecieron infortunadamente. Eh, sí participo efectivamente de un par de tertulias, la tertulia literaria de Gloria Luz Gutiérrez hace algunos años, en donde pues sí hay, digamos, como un acompañamiento, más que una, digamos, una cátedra o unos talleres, hay un acompañamiento y ahí con ellos lancé mi primer texto que es del desamor y otros insomnios. Correcto. ¿Y este amor por la poesía lo inspiró un amor de adolescente? Pues yo pienso que el amor de toda la vida, el amor desde el niño, el amor por la naturaleza, por los dolores también que suceden en la vida, desde los 14 años, pues obviamente escribo poesía y poesía normalmente al desamor, a la soledad, a la angustia, al dolor un poco. Ujú. Esa ha sido como la trayectoria de los versos, digamos, a través de los años. ¿Y algún poeta en especial lo ha inspirado o usted tiene su propio estilo? No, varios, varios. Yo pienso que me gustan muchos, me gusta Borges, me gusta mucho Machado, me encanta. Y por supuesto que en Latinoamérica, Neruda, con los poemas cortos, y también unos muy bien hilados que tienen un poquito largos, me encantan. Esos son como mis poetas Ujú. favoritos. Bueno, para quienes no conocen a Emil Rojas, esa es una de sus pasiones. Realmente no lo habíamos tenido aquí en Al Día Noticias y por eso queríamos aprovechar a propósito que pasó recientemente la Feria del Libro. Pero con el concejal queremos hablar de una situación que él ha revelado y son las preocupantes cifras de hurto de celulares en Bogotá. El concejal Emil Rojas denunció que según las cifras oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, en los primeros 4 meses se han presentado 19.288 hurtos de celulares en la ciudad, un promedio de 160 diarios y 7 cada hora. Eso a la luz de las cifras de las denuncias, porque además hay muchos casos que no se denuncian, concejal. ¿Cómo es la situación? Sí, la situación es muy preocupante porque se había dicho de parte de la policía, los técnicos de la policía, que una vez un celular se reportaba, quedaba prácticamente inservible porque pues, hoy la tecnología ha avanzado de tal manera que serviría probablemente para repuestos. Eso no es cierto y los celulares están saliendo del país. Entonces los celulares siguen teniendo un valor en el mercado negro y entonces ahí la policía no ha concretado con organismos internacionales para evitar el hurto. Entonces se siguen robando los celulares en la calle y las cifras que tenemos de enero a abril pues son realmente lamentables. Son 7 celulares cada hora, como usted lo está diciendo, 4.800 celulares al mes. Eso es muy triste. Y lo peor es que está más o menos georreferenciado el delito, tamizado también, incluso
se sabe que cuando más se hurtan celulares son los martes, los miércoles y los jueves, en las horas de la mañana sobre 8 y 9 de la mañana y en las horas de la tarde sobre 4 y 5 de la tarde. Y digamos, esto es muy preocupante. Chapinero, por ejemplo, ahora lleva el incremento más alto. También la localidad de Fontibón, UPZ como zona franca en Fontibón, tiene un incremento desbordado. Y una cosa curiosa en Chapinero, la UPZ San Isidro Patios, que es la que conocemos como la Vía La Calera, pues tiene un incremento inusitado. Parece que alguna banda se ha dedicado allí a hurtar los celulares. Y lo peor que estamos viviendo es que ahora ya lo están haciendo incluso con escopolamina. Tenemos 331 casos y eso pues es lamentable adicionalmente, no solamente por el hurto, sino por las afectaciones que tiene la droga, ¿cierto? Con secuelas que deja a las personas que obviamente están hurtando los celulares y que aparte de eso pueden llegar a quedar con alguna secuela. Eso es muy triste, lamentable y por supuesto preocupante. Frente a esta denuncia que usted ha hecho, ¿cuál es su expectativa frente a la reacción que deben tener las autoridades, la alcaldía mayor, la policía metropolitana, el gobierno nacional e incluso las empresas de telefonía celular que tendrían intereses en que ese fenómeno se mantenga? Pues aquí tenemos un problema, digamos que no es solo de Bogotá, es un problema, como usted bien lo plantea, a nivel nacional. La policía a nivel nacional tiene que tener una estrategia para hacer no solamente la contención del delito y la prevención, sino también los convenios internacionales para que estos celulares, estos equipos no salgan del país y para que efectivamente las ollas donde se reducen, donde se venden, pues tengan un control. Hay almacenes incluso donde usted puede adquirir un celular de segunda sin ningún requerimiento especial. Ahí se está negociando, se está comercializando el mismo celular que se hurta. Luego, esto es un problema nacional que debe ser atendido desde el gobierno nacional, por supuesto con la alcaldía mayor, la Secretaría de Seguridad en el caso de Bogotá y la Policía Nacional. Pero aquí también lo que falta es una política de seguridad integral en Bogotá que no ha existido. Porque es que no solamente suben los hurtos de los celulares, que ya es muy grave, sino que también sube el hurto de residencias y el hurto a vehículos en las cifras. No tan dramático como el tema de los celulares, pero igual están subiendo. Eso significa que no hay política de seguridad, que nunca la ha habido, y que la policía por alguna razón también tiene una inacción en este tiempo, porque no sale a ser contundente con el trabajo y no hay denuncia, que es la otra cosa que usted también estaba planteando. Si esas son las cifras que denuncian, ¿cuántas más no se han denunciado? Ujú. Eso también significa que no hay una confianza, no hay una confianza en la policía y no hay una confianza en la justicia. Infortunadamente tenemos casos en donde jueces de la República consideran que si una persona tiene un arma de fuego que agredió a un agente de la policía puntualmente, no es un peligro para la sociedad. No es un peligro para la sociedad una persona, una mujer que vende droga en su casa y le dan casa por cárcel. No es un peligro para la sociedad. Esta justicia tiene que cambiarse, tiene que hacerse una reestructuración al sistema judicial, jurisdiccional en la nación y por supuesto eso tiene que venir desde el gobierno nacional. Sí, correcto. A propósito de eso, como esto es estructural, debería tener el país una expectativa grande frente al nuevo gobierno. El nuevo presidente que se elija debería presentar una reforma a la justicia, porque es que siempre estamos escuchando que reforma a la justicia. De hecho, hace poco se aprobó en el Congreso de la República un endurecimiento de las penas. Pues la ley que endurece las penas, especialmente a la reincidencia, Ujú. que así lo han llamado algunas personas, la ley de reincidencia, pues realmente no está dando el resultado que esperamos, porque volvemos a estar en manos de los jueces y los jueces consideran que los delincuentes no son un peligro para la sociedad. Requiere una letalidad y no se es objetivo, no hay unos parámetros para determinar quiénes sí podrían llegar a ser considerados como un problema para la sociedad o una amenaza para la sociedad y otros no. Entonces ahí no hay objetividad, no hay una matriz, no hay un cuadro establecido y seguimos en manos de los jueces que consideran que por el hecho de haber cometido un pequeño ilícito, según se ha leído incluso en algunas sentencias, pues la persona
no es un peligro para la sociedad. Y otro problema con el que se está manejando también es lo que la sentencia de la cabeza de hogar, la cabeza de familia, pues cuando una persona dice es que yo soy el padre, cabeza de familia, consigue una certificación de su hija o de su hijo que nunca ve, entonces ya automáticamente vuelve a la casa y vuelve a la delincuencia. La reincidencia en general no ha servido. Por supuesto que el gobierno que vendrá, esperemos los resultados de la segunda vuelta, espero que no sea en primera, pues tendrá que presentar no solamente una reforma a la justicia, sino también una nueva manera de atender los casos desde la Policía Nacional. Creo que la Policía Nacional en las grandes ciudades está retrasada en su actuar, en la acción, en el seguimiento, pero por sobre todo en la inteligencia. Nosotros tenemos que hacer mucha más prevención antes que contención y eso nos está dando en las ciudades. Sí, concejal, si según las encuestas, si las elecciones fueran hoy, el presidente de la República se llama Gustavo Petro, tanto en primera como en segunda vuelta. ¿Qué le puede esperar a Colombia en materia de seguridad con un gobierno de Gustavo Petro? Pues un incremento de los índices de inseguridad, eso es apenas natural. Y eso, digamos que también está ya suficientemente ilustrado. Yo espero que, pues obviamente, que la gente salga a votar, independientemente de por quién se vaya a votar, que salgan a votar. Eso es lo primero que debemos hacer como un país democrático. Infortunadamente, la decisión la está tomando el 50, el 55%, porque hay un 40, 45% que no sale a votar y luego pues todos estamos reclamando. Por supuesto que el tema puntual de Gustavo Petro es efectivamente lamentable, es preocupante. Las cifras van a aumentar. Gustavo Petro pues ha hablado del perdón y ese perdón es, en la práctica tendría que aplicarse no solamente a los delincuentes de cuello blanco, sino a todos los delincuentes como una especie de bula papal en donde se le perdona todo y volvemos a arrancar de cero y pues obviamente ahí se fortalece la delincuencia y por supuesto se fortalecen los delincuentes cuando decimos que el vandalismo no es vandalismo, cuando la primera línea que apoya a Petro decide atacar y la misma alcaldesa de Bogotá dice que son sus muchachos y no es vandalismo, cuando se deforma la policía, la función, la labor, cuando no se respalda, cuando se trata de vivir como lo ha hecho Gustavo Petro, dividiendo la policía y ahora intentando dividir al ejército para conseguir unos votos, pues indiscutiblemente se fracciona y se fractura la acción de la fuerza pública. Y en ese sentido, pues con Gustavo Petro como presidente, por supuesto que se va a incrementar la delincuencia en el país. ¿Cómo le fue a Gustavo Petro en materia de seguridad en Bogotá entonces? ¿No tiene él una buena relación de cooperación con la fuerza pública como la debe tener un mandatario? A Gustavo Petro en Bogotá le fue muy mal, no solamente en el tema de seguridad, sino en la administración en general. Recordemos el tema de las basuras, recordemos cómo esos vehículos están, el detrimento patrimonial fue bastante grande. Recordemos que con los buses de Transmilenio les alargó la vida pagándole a los operadores prácticamente 2 veces los vehículos. Recordemos también que en obras se quedó siempre colgado. Así que Gustavo Petro no es un buen ejecutor, no es un buen ejecutivo y pues obviamente si va a ser presidente de la República va a hacer exactamente lo mismo. Entonces no esperemos que con Gustavo Petro nos vaya a ir bien en la nación. Y no está de acuerdo entonces con lo que él propone de perdón social y diálogo con todos los grupos armados al margen de la ley. Es que él estuvo al margen de la ley, él empuñó las armas en contra de la ciudadanía, en contra de la honorabilidad del país, en contra de los industriales, de los comerciantes, de los empleados. Pues por supuesto que él necesita, al final se entiende una especie de culpa que él tiene para que todo el mundo pueda reconocer sus errores. Yo no estoy diciendo que no podamos o que no se pueda perdonar. Sí, efectivamente se puede perdonar la acción. De hecho, un pueblo como Colombia, mayoritariamente católico, cristiano, pues perdona, pero el perdón después de cumplir la sanción, porque si perdonamos todo el tiempo sin cumplir las sanciones, indiscutiblemente la impunidad se toma una nación, se toma las instituciones y no podemos avanzar. ¿Le parece que estas propuestas de la campaña del Pacto Histórico del Perdón Social, donde se haría un acuerdo con los Moreno Rojas, por ejemplo, o con quienes están condenados por corrupción o narcotráfico, o que la gente de la primera línea resulte indultada, eso no es bueno para Colombia?
Eso no es bueno para Colombia. La gente lo que tiene que hacer es entender que hay una institucionalidad fuerte, una fuerza pública empoderada y que, como se dice popularmente, el que la hace la paga. Cuando nosotros o cualquier persona sabe que puede cometer algún ilícito, algún delito y que a los días lo van a perdonar, entonces se van por el menor esfuerzo y el menor esfuerzo probablemente es hacer lo que vienen haciendo, que es delinquir. Así que yo no estoy de acuerdo con esa propuesta. Nosotros tenemos que entender que las instituciones son fuertes y que la gente debe cumplir la norma y que hay honorabilidad, que hay principios y valores y que no es lo mismo una persona que se levante a trabajar todos los días que una persona que se levante a robar todos los días. Claro. ¿Cuál es la deuda de Gustavo Petro con los bogotanos? Pues la administración de Gustavo Petro, insisto, repito, no fue ni ha sido la mejor, fue de las peores administraciones que hemos tenido en Bogotá. Les recuerdo las basuras, les recuerdo Transmilenio, les recuerdo las obras, les recuerdo que lo que Petro logró fue ayudarle a unas personas, probablemente con subsidios, para mantenerlos dependiendo de un subsidio y no ayudó a fortalecer ni el empleo ni el emprendimiento y mucho menos al empresariado bogotano. Es decir, las deudas son históricas para la ciudad está retrasada desde Gustavo Petro, incluida cuando no respaldó la fuerza pública. La fuerza pública viene en menoscabo desde la administración de Gustavo Petro y no se ha podido recuperar. Hasta antes de Gustavo Petro teníamos una policía cercana, fuerte, respetada. Después de Gustavo Petro, cuando él dijo que no se dejaran requisar de los policías, pues deformó, dañó la institucionalidad y eso no se ha podido recuperar. En su momento, concejal, usted recordará que la veeduría distrital advirtió que de las 478 metas físicas que fueron definidas para el cuatrenio en el Plan de Desarrollo de Bogotá Humana, la administración distrital cumplió con 274 metas, es decir, casi la mitad del 50% de las metas. ¿Por qué Sí, pensar que así le va a ir al país? le va a decir porque es que él, lo que estamos viendo, él va a gobernar la nación con las mismas personas que gobernó Bogotá. Miremos ahí quiénes son sus cercanos. Está el doctor Roy Barreras, el doctor Benedetti. Donde está Roy Benedetti no puede haber cosas buenas. Va a gobernar con las mismas personas. Si bien es cierto que casi la mitad de las metas se cumplieron, fueron las metas pequeñas, pero vayan metas grandes, por ejemplo, de troncales de Transmilenio, ¿cuántas construyó? ¿Cuántos colegios construyó? ¿Cuántos jardines construyó de la meta que tenía? La verdad, la ejecutoria de Gustavo Petro como alcalde mayor de Bogotá fue sencillamente nefasta, no hizo nada. Cumplió lo básico, cumplió lo de ambiente, cumplió algunas cosas de ayudas y de subsidios, pero la infraestructura, la legitimidad en las instituciones se acabó con Gustavo Petro y ahí viene en un detrimento permanente y eso pues obviamente nos preocupa y sabemos que en un eventual gobierno de Gustavo Petro a nivel de la nación pues va a ser exactamente lo mismo. Ya sabemos cómo gobierna y con quién gobierna y qué hace Gustavo Petro en el gobierno. ¿Recuerda usted cómo le fue a los municipios cercanos de Bogotá como Soacha, Chía, Madrid, Mosquera? Bueno, ahí tenemos una dificultad adicional. Es que, digamos, yo estoy a favor de la región metropolitana. Lo he dicho siempre, he tratado de trabajar donde he ido. Incluso trabajé hace unos años en planeación distrital en la región metropolitana. No se llamaba así, se llamaba la RAPE. En la RAPE, pues lo que se buscaba era una coordinación interinstitucional en donde entendamos que dependemos los unos de los otros, en que yo no puedo tomarme todo el oxígeno o toda el agua y dejar a los demás sin la posibilidad de hacerlo. En la planificación urbana, por ejemplo, ahí, por ejemplo, puntualmente Soacha, pues en Soacha hay unos cordones de estratos 1 y 2 por desplazamiento puntualmente, en donde pues obviamente la necesidad de los servicios no hay recursos que alcancen, pero hay que hacerlo, hay que buscar la manera de ayudar. Entonces Soacha particularmente creció mucho en la época de Gustavo Petro, pero también crecieron las poblaciones vulnerables con Gustavo Petro. Crecieron, por ejemplo, los habitantes de calle, eso hay que recordarlo porque Gustavo Petro le dijo a los habitantes de calle que en Bogotá habría atención y que habría droga, con los famosos CAMAT, y así Ujú. fue, la habitación en calle creció con Gustavo Petro.
En otros lugares como Chía, Cajicá, que tienen unas dinámicas un poco diferentes, no salió tan afectado en el gobierno de Gustavo Petro por las dinámicas que tienen, porque se han asentado estratos 3, 4, incluso, por ejemplo, en Cota y en Chía, estratos 5 y 6. Entonces, a estas, digamos, a esos municipios les fue bien en general, pero por unas dinámicas también diferentes. Sí, esta semana el candidato Gustavo Petro se reunió con el Consejo Gremial. Se dice que fue una reunión con tensión y donde fue clara la diferencia en algunas posiciones. ¿Por qué es importante una buena relación con el sector productivo del país entre la administración, en este caso el gobierno nacional, y los gremios económicos? Por la producción, es que mire, Gustavo Petro y la gente que considera que una renta básica universal y permanente es viable, al país le vale 16 billones de pesos al año. ¿De dónde va a salir la plata? La gente cree que Petro va a tener la plata o que tiene un banco y él va a emitir billete y lo va a entregar. Eso acaba la economía. Alguien tiene que producir. Yo no estoy en contra de un auxilio o de un subsidio temporal, puntual, para una emergencia. Pero pensar que la gente puede tener un subsidio permanente, como es lo que está planteando el doctor Petro, sin trabajar, sin hacer ningún esfuerzo, pues indiscutiblemente no hay plata para tanta gente. Y por supuesto la productividad se va a ir al piso y por eso es que los industriales y los comerciantes están preocupados con las propuestas de Petro. Es que la plata no aparece de la noche a la mañana. Un país se fortalece con las divisas y las divisas vienen del exterior, o sea, las exportaciones. Si el país no exporta, ¿y qué exporta? Pues obviamente exporta servicios, exporta bienes, etcétera. Pero si el país no exporta, pues no recibe divisas. Y si no recibe divisas, entonces ¿con qué plata vamos a pagar a la primera línea, como el doctor Gustavo Bolívar, o en este caso puntual, como lo ha planteado el doctor Gustavo Petro, una renta básica, universal y permanente? Eso no es posible, no es posible, sino estados ya muy desarrollados, con unas exportaciones de bienes y servicios muy importantes para poderle ayudar a todo el mundo. Pero yo no puedo acabar la economía y aparte de eso decir que acabo la economía y aparte de eso, de donde no hay plata, voy a dar una renta básica. Eso realmente es absurdo. Concejal, pero entonces con Gustavo Petro sí va a haber cambio, pero no es el cambio que necesita Colombia. Por supuesto que va a haber cambio y muchos cambios, pero que eso sea lo que requiere Colombia, no. Colombia necesita fortalecer las instituciones, fortalecer las exportaciones y poder llegar con infraestructura a nivel nacional. El país está muy retrasado en infraestructura. Ejemplo, si nosotros pensamos en la producción, cualquiera que sea, para sacar nuestros bienes y servicios de donde salga, producción agrícola, pecuaria, necesitamos vías. No hay vías en Colombia. Petro no va a hacer las vías. Petro va a buscar la platica para la renta básica universal, no va a desarrollar infraestructura, se va a incrementar la indigencia, la habitabilidad en calle y se van a disparar las personas que van a esperar los subsidios, porque unos sueñan con trabajar y tener una casa y otros sueñan hasta las 10, 11 o 12 del día y esperan su renta básica. Realmente usted pinta un panorama bastante preocupante con esas cosas que se dispara la indigencia, la delincuencia y personas que esperan el subsidio. Entonces, si Gustavo Petro no hace colegios, no hace puestos de salud, si Gustavo Petro no hace carreteras, entonces, ¿qué es lo que hace como mandatario? Pues sencillamente la renta básica universal es lo que él va a buscar y por supuesto que le ayudará a algunos industriales y comerciantes que ya están con él en algunos temas muy puntuales, pero que él vaya a desarrollar la nación, no la va a desarrollar. Ujú. Pues, concejal de Bogotá, Emel Rojas, queremos agradecerle estos minutos aquí en Al Día Noticias, a analizar un poco el tema de la seguridad, de cómo está la seguridad, cómo sigue el problema del robo de los celulares, donde las cifras son bastante preocupantes. 7 celulares se roban cada hora en Bogotá, según cifras oficiales de denuncia. Habría que mirar cuántos casos no se denuncian y también cómo podrían dispararse las cifras de inseguridad y de delincuencia en Colombia
si se cumple lo que establecen en este momento las encuestas, que el presidente sea en Colombia Gustavo Petro. Concejal, muy amable por estar en Al Día Noticias. Que pase muy buen día. A usted, John Díaz, un abrazo. Dios lo bendiga, Dios lo guarde y que Dios guarde a nuestra nación. Un abrazo. Bueno, señores, el concejal Emel Rojas, a propósito de la situación de seguridad en Colombia, dice que este fenómeno de los celulares sigue siendo delicado y sobre todo que están robando incluso con escopolamina, y ya sabemos que pueden matar a una persona por robarle el celular. Pongo, es pesimista frente a lo que la suerte que puede correr Colombia si se cumplen lo que establecen las encuestas en este momento, donde se indica y se muestra que Gustavo Petro es el próximo presidente de Colombia. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.